Hola a todos y bienvenidos a este vídeo que hoy trata sobre usabilidad y experiencia de usuario. La usabilidad y la experiencia de usuario son un tema altamente y extremadamente importante en el contexto del marketing digital y de nuestro trabajo de promoción y de presencia en el mundo online. ¿Por qué? Porque la usabilidad, en términos generales, se define como la facilidad o no con la que un ser humano puede interactuar con una tecnología. En el contexto del mundo web, del mundo online, la usabilidad es la disciplina encargada de estudiar y mejorar esa relación y esa interacción que hay entre humanos y páginas web y aplicaciones móviles. La usabilidad es importante ya que afecta directamente el rendimiento de mi web. Yo puedo invertir miles de euros en hacer campañas de adquisición en Google, en Facebook, en afiliación y atraer usuarios a mi web. Si lo que los usuarios se encuentran cuando llegan a mi web no es usable, no es fácil de entender, no es simple, no es obvio y no es placentero, el rendimiento y el retorno de esa inversión va a ser malo o mucho peor de lo que podría llegar a ser. Por lo tanto, cuidar la usabilidad es clave. Y para cuidar la usabilidad yo tengo que hacer dos cosas. Primero, aplicar el sentido común, racionalizar cuáles son las expectativas, las necesidades y la capacidad de los distintos buyer personas y segmentos del target a los que me estoy dirigiendo, y tengo que definir y aplicar una interfaz, ¿verdad? Un frontend a mi web que sea fácil de entender y que satisfaga esas expectativas, esas necesidades y que esté a la altura de esa capacidad. Por supuesto, este será un intento o un objetivo que yo perseguiré cuando estoy diseñando mi web. Pero para poder saber si efectivamente he conseguido alcanzar ese objetivo y esa necesidad con el producto final, lo mejor, lo más eficaz y lo recomendable será realizar un test de usabilidad. El test de usabilidad consiste en probar y chequear si efectivamente esa aplicación móvil o ese desarrollo web que he realizado está a la altura y respeta las buenas prácticas y esas expectativas de mis buyer personas. Y será mediante la aplicación de los distintos métodos que tengo a mi disposición de testear la usabilidad que yo podré descubrir si efectivamente he conseguido acertar o si hay áreas y elementos que pueden ser mejorables. Y creedme, casi siempre, independientemente del método que utilicemos, casi siempre vamos a descubrir una cantidad determinada de áreas para la mejora. Para poder explicar mejor qué metodologías y qué formas de testear la usabilidad hay, vamos a pasar a nuestra pizarra interactiva y ahí vamos a explicarlo de una manera más clara y más eficaz. Entonces, ¿cuáles son esas metodologías, esas formas que tenemos para poder testear la usabilidad de mi web o de mi aplicación móvil? Principalmente hay dos grandes formas o dos grandes enfoques para poder realizar este tipo de pruebas. El primer enfoque es el que llamamos de expertos. Cuando testeamos la usabilidad utilizando una metodología de testeo por expertos, que también se denomina heurística, lo que vamos a hacer es someter nuestra web o nuestra aplicación a un cuestionario que está dividido en determinados aspectos o esferas en torno a los que se puede organizar y analizar nuestra web. Por ejemplo, analizaremos una serie de puntos y de cuestiones relacionadas con la página home, con el buscador, si es que lo tuviera, con la navegación y los menús, y así sucesivamente con todos los procesos importantes que componen o que forman parte de esa web o de esa aplicación. Por cada una de estas áreas, lo que vamos a tener es un listado de preguntas y de cuestiones que los expertos tienen que verificar. Tienen que verificar si se cumplen o no se cumplen, si se están trabajando correctamente y de acuerdo a las buenas prácticas o si hay margen y área para la mejora. En caso de que identifiquen que en alguna de estas áreas alguno de los puntos analizados presenta áreas para la mejora, los expertos tendrán que justificar por qué han dado esa puntuación negativa y cuáles son las formas o posibilidades que existen para conseguir resolver esa necesidad o esa carencia. Al final, este tipo de estudios se realizarán por un mínimo de 2-3 expertos y tendrán dos ventajas fundamentales y principales. La primera ventaja es que son más baratos que el resto de metodologías. Son más baratos, significativamente más económicos y además también son más rápidos de realizar. ¿Por qué? Porque yo no necesito encontrar sujetos
que quieran formar parte de mi estudio, de mi análisis de usabilidad, y podré hacer el análisis y la verificación en la oficina con varios de los consultores en el equipo y poder entregar y obtener conclusiones de una manera más rápida y más económica o más eficaz a nivel de costes que las otras metodologías de las que vamos a hablar. ¿De acuerdo? El único requisito que tenemos que intentar cumplir y asegurarnos que se consigue con este tipo de estudios es, primero, un mínimo de 3 expertos, ¿verdad? Para poder contrastar 3 visiones distintas y poder asegurarnos que cuando identificamos un área para la mejora, ese área para la mejora realmente es algo objetivamente presente y no producto de un posible análisis subjetivo de una sola persona. Y aparte tendremos que asegurarnos que somos exhaustivos a la hora de preparar ese cuestionario y esos checkpoints que vamos a ir verificando por cada una de estas áreas en las que se estructura la web. Todo ese contenido, todos esos cuestionarios y checkpoints será algo que veremos en más detalle como parte de los contenidos del módulo y concretamente en la sesión relacionada con usabilidad y experiencia de usuario. La segunda metodología o la segunda gran forma de testear la usabilidad es mediante testeo por usuarios o con grupos de usuarios. El testeo con grupos de usuarios tiene una ventaja principal y fundamental respecto al testeo con expertos, y es que los que están probando nuestra web y los que están encontrando esos problemas o esas áreas para la mejora son sujetos que coinciden con los distintos buyer personas y los distintos segmentos del target a los que vaya dirigida esa web o esa aplicación. Dentro del testeo con grupos de usuarios hay 3 grandes formas. La que a mí más me gusta y en la que más tiempo vamos a dedicar en las sesiones es la metodología con protocolo de pensamiento manifiesto. El protocolo de pensamiento manifiesto, cuando testeamos usabilidad con grupos de usuarios, consiste en identificar primero cuáles son las tareas críticas y los procesos más importantes que tienen que funcionar de forma eficaz dentro de nuestra web para que esa web o esa aplicación cumpla los objetivos para los que se ha desarrollado. En el caso de, por ejemplo, una tienda online, pues uno de los procesos a testear sería sin duda el proceso de checkout, el proceso de compra, desde el momento en el que el usuario accede al resumen de su cesta hasta el momento en el que introduce adecuadamente sus datos de pago, tarjeta, PayPal o el medio que haya escogido. Otro proceso importante dentro de un e-commerce sería el buscador, sobre todo si tengo un producto de catálogos grandes, que el buscador funcione de forma eficaz es algo muy importante para que luego los potenciales clientes encuentren lo que están buscando y se decidan a comprarlo. Por lo tanto, ese primer paso consistiría en identificar los procesos importantes, las tareas importantes que tienen que funcionar bien. Una vez que he identificado esas tareas, yo voy a realizar como organizador o coordinador del estudio, voy a intentar completar, voy a usar ese buscador, voy a completar ese proceso de compra y voy a formular hipótesis relacionadas con posibles problemas o posibles áreas para la mejora que yo como experto encuentre al intentar realizar esas tareas. Una vez que he definido esas hipótesis de trabajo, yo voy a reclutar sujetos, ¿de acuerdo? En torno a 8 sujetos por cada tarea que quiera testear. Si quisiera testear la eficacia del buscador y lo óptimo de la usabilidad del proceso de compra, necesitaría un mínimo de 10 sujetos para que 5 testeen una tarea y 5 testeen la otra. Habiendo reclutado los sujetos y habiendo definido las tareas y las hipótesis de trabajo, lo siguiente es someter esas tareas a la verificación o a la evaluación por parte de los sujetos. En este tipo de testeo de usabilidad, lo que vamos a hacer es, primero, grabar la expresión facial del usuario. Además, vamos a grabar su navegación por nuestra web en el tiempo que tarde en intentar completar esa tarea. Y además, muy importante, vamos a pedirle que manifieste en voz alta aquellas ideas o aquellos pensamientos que se le vayan pasando por la cabeza, haciendo especial hincapié en la importancia de que nos vaya diciendo todo lo que se le ocurre, todo lo que le sugiere cada uno de esos procesos o cada uno de los pasos a los que se va enfrentando. Al final del estudio, cuando recuperamos o analizamos los vídeos de los distintos sujetos, veremos que la inmensa mayoría de ellos, por no decir todos,
siempre y cuando correspondan al mismo buyer persona y hayan sido reclutados o escogidos de forma adecuada, todos van a encontrar los mismos problemas. Y esos serán aproximadamente un 98% de los problemas de usabilidad que estén presentes dentro de ese proceso concreto. Muy a menudo, cuando trabajamos la usabilidad siguiendo una metodología de protocolo de pensamiento manifiesto, nos gusta complementar los resultados de nuestro análisis con un elemento cuantitativo. Y para eso lo que hacemos es preparar encuestas. Una breve encuesta con entre 5 y 8 preguntas relacionadas con la experiencia que ha tenido el usuario a la hora de intentar completar esa tarea y que los mismos sujetos responderán al final de su prueba, al final de su testeo. De esta forma podemos complementar por un lado la visión cualitativa que apreciamos en los vídeos y una visión más cuantitativa basada en ese feedback, en esas respuestas que nos den los distintos sujetos y usuarios. La tercera forma de testear la usabilidad con sujetos sería el testeo por eye tracking o seguimiento de la atención visual. Este tipo de testeo se suele utilizar no tanto para testear tareas o aspectos completos de mi web, sino para verificar cuál es la reacción de los usuarios cuando se enfrentan al diseño de alguna de las páginas importantes de mi web. Por ejemplo, si la homepage de mi web es una web importante, y generalmente lo es, puede ser bueno someter esa homepage a un estudio de eye tracking o de seguimiento de la atención visual para ver cuáles son las zonas calientes en las que más tiempo se detiene la atención de los usuarios. Y es que eso será precisamente lo que nos permitirá hacer un estudio de estas características, el construir un mapa de calor a partir del análisis de en qué puntos de mi diseño se detiene la atención de los distintos usuarios que estoy utilizando como sujetos de mi test. De esta forma podemos construir esos heatmaps, esos mapas de calor, donde las zonas rojas serán aquellas partes de mi diseño que atraen más atención y donde más tiempo se detienen los usuarios, y las zonas más azuladas, grises, donde menos tiempo se detienen. ¿De acuerdo? Este tipo de testeo, como digo, es importante tanto para páginas relevantes que van a recibir mucha atención dentro de mi web, como también muy recomendable para landing pages o páginas de aterrizaje que vaya a utilizar en mis campañas de adquisición. Si voy a hacer una inversión importante en una campaña de adquisición, es clave que la página de aterrizaje a la que voy a enviar ese tráfico rinda y tenga una distribución de elementos y una jerarquía lo más optimizada posible para que la atención de los usuarios se centre en lo importante y en los elementos más persuasivos de ese diseño. Por lo tanto, ahí también será altamente recomendable el realizar un estudio de este tipo antes de lanzar la campaña para asegurarnos si ese diseño que estamos planteando es efectivamente eficaz en dirigir y concentrar la atención en los mensajes más importantes y más relevantes. No obstante, tanto estas metodologías con más detalle como alguna otra forma o metodología de testeo las podremos ver durante las sesiones y en los distintos materiales que tenéis disponibles en este vídeo. Ahí os espero. Gracias.